Hola, buenos días programadores. Bueno, el día de hoy no voy a enseñarles, sino voy a demostrarles de que hay una manera eficaz y más rápida de guardar 1 millón de registros, ¿no? En una tabla de SQL Server. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a leer un archivo CSV que tiene 1 millón de registros y todo eso es parte de ese archivo CSV, no todas las columnas, sino algunas columnas los voy a implementar en este sistema. Bien, perdón, en esta base de datos. Primero voy a crear la tabla donde voy a almacenar la información, que la voy a llamar registro. Luego voy a crear un tipo, en este caso una variable. No es una variable, sino básicamente es como que un objeto dentro de mi base de datos que va a ser tipo tabla, ¿no? Y tiene casi la misma estructura, a excepción que no tiene un identificador, ya que el identificador siempre va a estar almacenado en mi tabla, ¿no? Luego creo un procedimiento almacenado, bueno, lo estoy llamando de esta manera registro masivo, donde el parámetro va a ser de tipo, bueno, va a ser de tipo variable de lo que yo he creado, ¿no? Que es como tabla, ¿no? Y básicamente va a ser solamente de lectura. Dentro de este procedimiento almacenado, simplemente le digo que cada vez que se ejecute la instrucción por debajo, no me salga con la cantidad de filas afectadas. Luego bloqueo por un momento la tabla hasta que termine la inserción. Y acá solamente hago una inserción de la tabla de registro, leyendo la información en este caso de la variable que he entregado, ¿no? Ya. Una vez teniendo esto, lo que voy a hacer es voy a crear mi proyecto de consola. La voy a llamar leer y guardar 1 millón de registros. Va a ser en net 7. Y bien, acá lo único que vamos a agregar básicamente es el SQL Client, pero eso es por paquetes Nugget. Acá voy a poner el SQL Client y vamos a utilizar el Microsoft Data SQL Client. Le damos en instalar, aceptamos, van a agregar ciertas dependencias, regresamos y bueno, obviamente que tengo que tener un archivo CSV. Acá ya tengo un archivo preparado. La voy a pegar en bueno, en este proyecto. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a borrar esto. En primer lugar, voy a obtener la ruta física o la ruta final de este archivo. Simplemente doy clic derecho, le doy en copiar ruta de acceso completa. Voy a escribir una variable llamada ruta, ¿no? Y dentro de esta ruta pego la información, ¿no?, que he copiado de acá. Ahora, voy a crear una variable chart, que eso es su carácter, y voy a hacer el separador, ¿no? Para mi caso, bueno, están separadas, las columnas están separadas por comas, así que no hay problema. Luego, voy a declarar, no, voy a crear un objeto, ¿no? Acá, para tener un poco de orden, voy a crear una clase y la vamos a llamar registro, tal cual está el nombre de mi tabla. Ahora, tiene un identificador, pero como lo voy a guardar, no es necesario. Tiene un nombre, tiene un apellido. ¿Qué más tiene? Un ratito, un apellido, una fecha y un sueldo, ¿no? Que es nacimiento y decimal que es sueldo. Bien, regresamos. Voy a crear una variable, si la vamos a llamar registro. Me va a pedir que obviamente utilice el nombre de espacio y la vamos a llamar lista. Es igual a nuevo, ¿no? Es algo nuevo. Ahora, vamos a leer, ¿cómo se llama?
el archivo básicamente. Antes de eso acá voy a aclarar string las columnas, string la fila. Eh, Voy a contar el número de fila porque mi archivo CSV contiene una cabecera, únicamente por eso. Voy a crear una variable de registro llamada entidad que la voy a utilizar a cada momento. Bien, ahora voy a utilizar un using stream reader para leer el archivo con la ruta. Le vamos a llamar reader es igual a new y le pasamos la ruta, ¿no? Bien, vale. Acá lo que vamos a hacer es un bucle, ¿no? Es un propio bucle, vamos a hacer un while. O sea, vas a dar vueltas siempre y cuando no termine, ¿no? O sea, que dices cuando termine el stream, pero si le ponemos el signo de admiración al inicio sería cuando no termine el stream. Ahora, la línea, que es mi variable superior, perdón, fila, es equivalente a reader getLine. Y yo sé que no va a ser nulo, así que le pongo el signo de admiración. Ahora, yo sé que cada vez que le dé vueltas va a incrementar una fila, ¿no? Vamos a decirle, bueno, acá vamos a inicializar el número de fila con 0. Estamos en la fila número 0. Y cada vez que dé una vuelta el número de fila va a ser más, ¿no? Va a incrementar. Acá voy a poner una condicional si el número de fila es mayor a 0. Porque yo sé que la primera fila está mis cabeceras, los nombres de mis cabeceras. Bien, entonces siempre que sea mayor a 0 voy a encontrar data. Acá lo que vamos a hacer es el console.readline y vamos a mostrar la fila. Solo van a ser unas cuantas porque les voy a mostrar las posiciones básicamente de cada registro. Bien, acá tenemos la información y voy a ir a uno en la parte superior. La posición 0, por así decirlo, de la primera columna es el identificador, la posición 1 el nombre, la posición 2 es el apellido. A ver, una fecha, acá está una fecha. Sería 2. Voy a usar la posición 1 y la posición 2. ¿Qué más? 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición 8. Y para el sueldo está acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La 14. Pero yo tengo que borrar este carácter de dólar. Acá puedo hacer, como al fin y al cabo son cadenas, puedo decir que un substring, ¿no? Desde la posición 1 de toda esta cadena en adelante. Porque recuerden que las posiciones en una cadena inician desde 0, ¿no? El símbolo del dólar es la posición 0 y el símbolo de 4 es la posición 1 y así sucesivamente, ¿no? Con un substring simplemente agarra la posición 1 en adelante. Bien, sería 1, 2, 8 y 14. Perfecto. Detenemos. Ahora, acá voy a crear en este caso columnas. No se olviden, columnas justamente va a ser equivalente a fila.split y le envío el separador, ¿no? En mi caso, como lo vuelvo a repetir, se dan cuenta que cada columna está separada por comas. Acá ustedes definen ya si su columna está separada por otro carácter. Bien, a ver. eh, Recuerden la variable entidad en la parte superior. Esta variable va a ser igual a una nueva instancia, ¿no? De registro. Y acá le voy a asignar los valores, ¿no? Por ejemplo, nombre es igual a columnas.1, ¿no? Tal cual les comenté. Apellido es igual a columnas.2. Luego tenemos el nacimiento, que era, si mal no recuerdo, la 8. Y acá vamos a poner un datatime parse exact. Y ahora, ¿por qué lo voy a poner de esa manera? Porque no quiero asumir el formato de una fecha. Porque yo acá en este caso yo sé cuál es el formato de una fecha. Es día, mes y año. Pero el día lo tienen con 2 caracteres. El mes también lo van a tener con 2 caracteres. Y el año va a ser de 4 caracteres. Así que acá voy a decirle cuál es el texto, ¿no? La columna número 8.
el formato, día, mes, año, y por último el provider, que no lo va a pasar un provider, simplemente le envío nulo. El sueldo eh, va a ser igual a columnas, es el 14. Acá podemos hacer un substring y le decimos que justo acá, si le pasamos el mouse, nos dice, oye, ¿desde qué índice necesitas que empiece, no? Yo digo desde el 1 en adelante. Pero esto en bajo, ustedes lo pueden utilizar en Net Frameworks así, no hay ningún problema, pero en Net 7 tenemos la posibilidad de poner desde la posición 1 en adelante, de esta manera. Ahora, acá vamos a hacer obviamente un decimal.parse y le enviamos la cadena. Y por último, a nuestra lista le agregamos el registro, ¿no? La entidad que ya está en este momento. A ver, vamos a ver cuánto tiempo se demora en leer el archivo. Y para eso vamos a utilizar stopwatch. Y eso se encuentra en Using System Diagnostic. Acá voy a declarar, vamos a ver desde que lo lee hasta que termine, ¿de acuerdo? Creo un stopwatch. SV2 le vamos a llamarlo tal cual. Y es una nueva. Stopwatch.start, que empiece. Y cuando termine decimos stopwatch.stop. Acá vamos a escribir un console write line. Vamos a poner lectura del archivo. El tiempo es como parámetro 0. Y luego tenemos la cantidad de registros, ¿no? Que va a ser la posición número 1. La posición número 1, número 0 del tiempo es stopwatch.elapsed. Vamos a llamarlos por segundos. Y en el otro es mi lista punto no, perdón, punto count, ¿no? Bien, ejecutamos. Estamos sacando unos cuantos. Y a ver. Se demoró. Bueno, voy a detener nuevamente, voy a ejecutarlo porque se confundió con otro registro. Y acá lo tengo. Bien, la lectura del archivo, el tiempo de 1.53 segundos y la cantidad de registros que contiene mi variable lista es equivalente a 1.000.000. Bien, hasta ahora no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? No hay nada del otro mundo. Ahora, una vez que leemos el archivo, ya tenemos la información dentro de nuestro arreglo, perdón, dentro de nuestra lista. Yo voy a crear acá otra clase que si ustedes desean lo pueden hacer acá, no hay problema, pero yo lo hago más por un tema de orden. Vamos a registro, repositorio, así lo voy a llamar, public, ya. En registro repositorio, ahora acá ya tengo ya una cadena de conexión de mi base de datos. Voy a crear, acá está. Ahora, como ya tengo mi cadena de conexión que es a mi base de datos de mi computadora, eso pueden tener también la base de datos de su computadora sin problema. Acá voy a crear un método estático para llamarlo. Bueno, como va a ser estático, pongo static void y le vamos a imprimir guardar datos. Como parámetro vamos a tener una lista de registro. Y así no hay problema. Acá vamos a utilizar el paquete que instalamos al inicio, que vamos a hacer using SQL connection. Llamarlo así es igual a new y le mandamos la cadena de conexión, ¿no? Con string en mi caso. Ahora vamos a crear un comando using SQL command cmd, bueno acá me autocompleta. Es igual, la conexión me crea un comando y almacenalo en esta variable, ¿no? Mientras que se esté utilizando. Luego, al comando, le digo, oye, el command type va a ser un store procedure, está acá.
el texto, o sea, el procedimiento que se va a ejecutar, en este caso, dentro de mis declaraciones, lo he llamado USP registro masivo. Ahora, acá voy a crear un parámetro, SQL parameter, o sea, parámetro, perdón, es equivalente. Acá le pasamos el nombre del parámetro. En mi caso, dentro de mi procedimiento almacenado tenemos el nombre llamado lista, ¿no es cierto? Que es de tipo lista de registro. Recuerden este nombre y recuerden este nombre del parámetro. Le digo lista. ¿Qué tipo de parámetro voy a enviar? Es una estructura. Estructurado, bueno. Entramos a sus propiedades dentro de este parámetro. El tipo, o sea, el tipo del parámetro, lo que les había comentado, va a ser lista registro, que es el tipo, ¿cierto? DBO, lista registro. DBO es el esquema por defecto que donde se crea. Por ejemplo, si tú creas una clase dentro de tu base de datos, así create table registro, esto está almacenado en select asterisco from DBO registro, por ejemplo. O sea, es el esquema por defecto que tiene en SQL Server. En Postgres es public, por ejemplo, ¿no? En MySQL creo que no manejan en este caso esquemas. Bien, el valor lo vamos a llenar luego, ¿sí? cmd parameters add parámetro. Le decimos que al comando le vamos a agregar este parámetro que ya hemos declarado acá. Abrimos la conexión. Abrimos la conexión. Ejecutamos el parámetro. Perdón, claro, ejecutamos el comando, perdón. Y luego cerramos la conexión. Ahora, acá vamos a crear un método privado. Va a ser un enumerable. ¿Y que me va a devolver esto? Record, SQL Data Record. Este. Y vamos a decirlo, obtener filas. Acá voy a obtener también nuevamente los registros, ¿no? Como parámetros. Acá voy a crear mi esquema de teoría de mi tabla, en este caso lista registro. Y eso es equivalente a SQL metadata. Vamos a llamarlo esquema nuevo SQL metadata. Bueno, eso se puede... Bueno, lo dejamos acá. Acá nos puede decir que se puede... No. Vamos a decirlo acá. Nuevo SQL metadata. ¿Qué es lo que vamos a enviar? Recuerdan nuestra... Bueno, vamos a usar este tipo de datos, ¿no? Que es lista de registro. Y acá dentro de mi tipo de datos lista de registro tenemos cuatro propiedades. Nombre, que es una cadena, apellido es una cadena, nacimiento es una fecha y sueldo es un número decimal de 22, ¿no? Entonces, acá vamos a poner tal cual es acá, el nombre de su propiedad, ¿sí? Ponemos nombre, qué tipo de dato es, en este caso vamos a decir que es en varchar, porque no me va a aceptar varchar. Y en este caso, perdón, lo bajamos de 200, ¿no? Es de 200, el tamaño del varchar. De igual manera ponemos acá apellido y también sé que es el mismo parámetro, el mismo tamaño. Ponemos nacimiento, pero ya no es varchar, acá es básicamente un date, ¿no? Y esto no tiene un tamaño máximo. Luego tenemos el sueldo, que es un decimal. Le decimos que el tamaño es de 20, pero hay una precisión o decimales de 2, ¿no? Tal cual está en mi variable, ¿no? En mi tipo de dato lista registro. Ahora, acá vamos a sacar SQL data record. Le decimos data record es igual a nuevo, pero este data record tú le tienes que entregar, o sea, lo puedes poner vacío o también le puedes decir un esquema por defecto. Le vamos a mandar el esquema, ¿de acuerdo? Este esquema. Entonces, cada vez voy a hacer acá un bucle registro para poder leer todo esto en entidades y vamos a decirle data record punto el setString. Le pasamos la posición, esta es la posición 0,
Esta es la posición 1 y así sucesivamente. Yo sé que la posición 0 es una cadena, así que tengo que entregarle un set string. Y le damos el valor, ¿no? Ítem nombre. Vamos a duplicar. En la posición 1 entregamos el apellido. En la posición 2 ya no es un string, es una fecha, ¿no? Set datetime. Y le enviamos una fecha, que es nacimiento. La posición 3 es un número decimal. Decimos set decimal, posición 3. Y acá te puedo ir un decimal, sueldo. Ahora, acá vamos a hacer la palabra reservada, que es yield, return data record. Yield nos va a permitir, o sea, se dan cuenta que acá yo no tengo un return IEnumerable SQL data record, sino que cada vez lo que voy a hacer es que entra a este bucle y ni bien llena esta información, te devuelve el objeto. Y así sucesivamente. Lo bueno de hacer esto, perdón, para poder utilizar yield es necesario de que sí o sí sea un IEnumerable, ¿no? Utilizar esto. Ahora, recuerden que en la parte de guardar datos nos falta llenar los valores. Pues simplemente acá tenemos otra propiedad que es value. Es igual a obtener filas, ¿no? Y entregamos el parámetro que ya recibimos acá, en primera instancia. Y esto sería todo, ¿no? Que ahora que ya tenemos nuestro repositorio, ¿qué es lo que nos falta hacer? Es regresar a nuestro programa. Voy a crear acá un... No es ni siquiera una instancia, sino que voy a hacer stopwatch.restart. Acá vamos a hacer registro repositorio punto guardar datos y entregamos nuestra lista con la información ya almacenada y luego stopwatch.stop. Por último, vamos a ver el tiempo que sea, bueno, vamos a ponerlo sec. De igual manera acá vamos a ver cuánto tiempo se ha demorado. Guardar información. Ok, esta es la primera rutina que es para leer cómo se llama la información de un CSV, convertirlo a una lista de objetos, registro. Una vez que tengo esto, simplemente lo que hago es guardar la información en mi base de datos. Recuerden que tenemos esta clase de repositorio donde está mi cadena de conexión y utilizo en este caso las propias propiedades del Microsoft Data SQL Client, que también lo pueden encontrar en el System Data SQL Client en .NET, ¿no? Net Framework. Bien, vamos a ejecutar. Se demoró 1.6 segundos la lectura y se demoró 3.16 segundos el guardar la información. Vamos a percatarnos, regresamos a nuestra base de datos, le ponemos un select top 100 para ver la información, la data. Bien, acá está la data. Y luego select count, la cantidad de registros. 1.000.000 de registros. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Lo que voy a hacer es replicar esto en PostgreSQL y MySQL y por último en Oracle. Voy a tratar de hacer en esas tres bases de datos adicionales. Eso sería todo de mi parte. Por favor no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video para poder seguir haciendo contenido. Gracias y que tengan buen día.